Estos postulados nos van a ayudar a entender un poquito de lo que vamos a empezar a hablar. ¿Ya? El tercer postulado que nos dice Dalton, ¿no? Nos dice que un compuesto es un tipo de materia compuesta de dos átomos, ¿no? De dos o más elementos, dicen, ¿no? De átomos combinados ya de dos más elementos, ¿no? En sí tienes razón, ¿no? Un compuesto es la mezcla de dos elementos, ¿no? O de dos o más elementos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el agua está compuesto de elemento hidrógeno y de elemento oxígeno, ¿no? Es un compuesto, ¿no? Combinados químicamente en proporciones fijas, nos dice, ¿no? Son pequeñas cositas que ya hemos hablado, ¿no? El cuarto postulado dice, una reacción química consiste en el reacomodamiento de los átomos, ¿no?, presentes en las sustancias reaccionantes para dar una nueva combinación química en las sustancias formadas por la reacción, dice, ¿no? Una reacción química consiste en el reacomodamiento de átomos, los átomos se reacomodan para dar lugar a una nueva combinación, ¿no? Estos eran los postulados de Dalton, ¿no?, acerca de lo que es el átomo, ¿ya? Estos postulados nos ayudan a comprender la materia, pero para su tiempo era un gran aporte a lo que era la ciencia, ¿no? Porque él había descubierto muchas cosas, ¿no?, que eran verdad, ¿no? Pero a la fecha, en la actualidad, ya se tiene más teorías, ¿no?, que los átomos que ya hay más divisiones de los átomos, ¿no?, ahora en la fecha 2022, porque ahora ya tenemos más equipos, tenemos más tecnología, ¿no?, con la cual podemos hacer más experimentos, ¿no?, que en sus tiempos de Dalton no había, ¿no?, y él con sus recursos determinó estos cuatro postulados, ¿no? No estaba tan equivocado, él estaba, digamos, en lo correcto, pero ahora con tecnología se puede afirmar que hay materias más pequeñas que el átomo, ¿no? Pero para nosotros el átomo va a ser la partícula más pequeña, ¿no?, para estudiar este capítulo, ¿no? Vamos a estudiar los átomos. ¿Se comprende esa parte? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Ok, ya. Vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿ya? Entonces hemos empezado a hablar de átomos, ¿no? ¿Qué es un átomo, no? Ya hemos dicho que es una partícula más pequeña de la materia, ¿no? Pero a su vez este átomo tiene una estructura que se llama la estructura del átomo, ¿no? El átomo está compuesto por tres, se podría decir por tres elementos más pequeños, ¿no?, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en base a esta teoría, nosotros vamos a resolver cualquier tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué estructura tiene el átomo? El átomo dice que está compuesto por tres elementos más pequeños, ¿no?, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿ya? Característica de los protones tienen una carga positiva, ¿ya? Neutrones tienen una carga neutra o carga cero, y los electrones tienen una carga negativa, ¿ya? O sea, positivo, negativo y neutro, ¿no? Fácil de recordar. Protones positivo, neutrones cero y electrones carga negativa, ¿ya? Otra consideración dentro de la estructura del átomo. Dice que la masa del protón es 1800 veces la masa del electrón. O sea, entonces, en consecuencia, como la masa del electrón es tan pequeña, esa pequeña masita se considera despreciable, ¿ya? Por eso es que no se toma en cuenta la masa del electrón, ¿ya? Otra consideración, dicen, ¿no? La masa del protón es similar a la masa del neutrón. Si la masa del protón es similar a la masa del neutrón, entonces no es una masa tan pequeña, ¿no? Entonces se considera también a la masa del neutrón, ¿ya? Esas pequeñas consideraciones, y se van a dar cuenta de muchos aspectos, ¿no?, que manejamos en las ecuaciones. ¿Por qué no tomamos en cuenta los electrones, a la masa del electrón, en el número de masa, por ejemplo, ¿no? Solo sumamos protones y
neutrones. No tomamos en cuenta al electrón porque la masa del electrón es tan pequeña que para cálculos se va a considerar esta vez despreciable, ¿ya? Su masa sí, pero no el número de electrones. El número de electrones vamos a considerar nosotros, ¿ya? Entonces, en este gráfico tenemos a lo que es el ejemplo de un átomo de carbón, ¿ya? En el núcleo, en la parte central, se encuentran los de signo positivo, que son los protones, y los de signo de carga neutra, que son los neutrones, ¿no? Es el núcleo del átomo, ¿no? Y alrededor del núcleo va presentando una nube de electrones, ¿no? O orbitales, ¿no? De electrones, o niveles de energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, para nosotros, mientras tanto, este átomo está compuesto por el núcleo y por la nube de electrones, ¿no? ¿Ya? En el núcleo se encuentran los elementos más pesados, nos dicen, ¿no? ¿Y quiénes eran los más pesados? Los protones y los neutrones, ¿no? Los protones y los neutrones eran los más pesados y están en el centro del átomo, ¿ya? Y alrededor se encuentran una nube de electrones, ¿no? Se encuentran electrones girando alrededor, ¿no? Y están los electrones con carga negativa, ¿no? Este es un átomo de carbón que nos dice que tiene 6 protones en el núcleo y 6 neutrones, ¿ya? Siempre vamos a hablar del núcleo, ¿no? Y tenemos alrededor los electrones, ¿ya? Seguiremos avanzando. ¿Se entiende esta parte? ¿Dónde están los protones? ¿Dónde están los neutrones? Y alrededor están los electrones. ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿O alguna consulta? Hasta el momento. Entonces seguimos avanzando. Ya. Dentro de los átomos vamos a tener características importantes como son el número atómico y el número de masa, ¿no? Algunos tal vez ya lo han debido ver. Un número atómico es el número atómico Z, se simboliza con la letra Z y se representa ¿qué? Se representa el número de protones en el núcleo del átomo, ¿no? O sea, el número atómico Z representa el número de protones para nosotros, ¿no? Y el número de masa, ¿no? El número de masa es como su peso. ¿Qué representa? La suma del número de protones más el número de neutrones, ¿no? Habíamos dicho que los protones y los neutrones son los que tienen más masa, ¿no? Por eso, para determinar su número de masa o su peso de ese átomo, se toma en cuenta al número de masa, que es el número total de protones sumado el número de neutrones, ¿no? Y se simboliza con la letra A. Y la ecuación correspondiente es número de masa A igual al número de protones más el número de neutrones, ¿no? Y habíamos dicho que el número atómico Z se simboliza con la letra Z y para nosotros representa el número de protones, ¿no? Ya, en teoría es eso, ¿no? Aquí en el número de masa debería sumarse el número de protones más el número de neutrones más el número de electrones, pero hemos dicho que los electrones su masa es tan pequeña que se la considera despreciable, ¿no? O sea, por eso no entra en esta ecuación. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya, me van a decir porque sabe cortarse el audio. Les voy a ir preguntando, ¿ya? Entonces, como ya hemos definido al número de masa A y el número atómico Z, que representan los protones, empezaremos a conocer qué son los núclidos, ¿ya? Esas cositas que ustedes ven, ¿no? Que a su lado, como el fierro, ¿no? Tiene 56 arriba y 26 abajo, esos numeritos, y tiene una carga. Eso se llama núclido. Y un núclido solamente es la representación de un átomo, ¿no? Nos está dando el átomo fierro y nos está dando
algunas características, ¿no? Como en la parte izquierda siempre van a encontrar, arriba siempre va a estar el número de masa A, nos dice que su número de masa es 56 y su número atómico Z del fierro había sido 26. Este es un núcleo, ¿no? Número de masa A y abajo el número atómico Z, ¿no? En esta parte de arriba, como el fierro, arriba superior derecha, nos pueden dar la carga, ¿ya? Nos pueden dar la carga. Si tiene carga positiva, va a ser un catión, y si tiene carga negativa, va a ser un anión, ¿ya? Este núcleo o este átomo puede también tener su carga, ¿no? Por lo general, todos los núcleos se encuentran con carga neutra o carga cero, ¿no? Si ustedes ven con un numerito aquí, eso significa que ha sido alterado el número de electrones y ese tiene una carga positiva o tiene una carga negativa, o va a ser un catión o va a ser un anión, ¿ya? ¿Ya? Y nosotros, para comodidad, también en la parte superior derecha, en la parte inferior derecha, vamos a anotar el número de neutrones, ¿ya? Aquí podemos anotar el número de neutrones. ¿Para qué? Para que nosotros tener una figura clara de que neutrones más el número Z, que es protones, debería darnos el número de masa, ¿no? Para estar un poco más ordenados. Neutrones más protones debería darnos el número de masa. Eso habíamos dicho, que el número atómico, número de masa A es igual al número atómico Z, que es el número de protones más el número de neutrones, ¿ya? Entonces, analizamos al fierro. ¿Qué nos dice? El número atómico del fierro, número atómico denominamos con Z y se encuentra en la parte de abajo. Su número atómico había sido 26, ¿no? Entonces, ¿qué información nos da aquí? Te dice que el número atómico Z es 26, por lo tanto el fierro tiene 26 electrones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con ecuaciones y nos vamos a empezar a ubicar mejor. Y el número atómico de masa es 56. ¿Y qué información nos da esto? Que es el número de protones más neutrones que hay en el núcleo, ¿no? Era como el peso del átomo, ¿no? En el átomo sumábamos neutrones más protones, porque eran los que tenían más peso, y eso había representado 56. Entonces, si número de neutrones más número de protones es 56, y yo tengo 26 protones, ¿cómo puedo encontrar el número de neutrones? El número de neutrones voy a encontrar restando estos 56 menos los 26, ¿no? En este átomo de fierro, ¿cuántos neutrones haya habido? 56 menos 26, que representan el número de neutrones 30, ¿no? Que podía anotar en esta parte. ¿Ya? Eso es un núcleo, ¿no? Un núcleo solamente es la representación de un átomo, ¿no? Así como con sus números de masa y números atómicos y su carga. ¿Ya? Seguiremos avanzando. Ya sabemos que es un núcleo, sabemos que es el número de masa, sabemos que es el número atómico, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Donde A es el número másico, Z el número atómico, C para nosotros va a ser la carga, si es neutra, 0, si es un catión va a ser positiva y si es un anión va a ser negativa, ¿no? ¿Ya? Y N va a ser el número de neutrones para comodidad de nosotros para anotar y poder controlar que estamos haciendo bien, ¿ya? Dentro de estos núcleos tenemos tres clases de átomos, ¿no? Que son los isótopos, los isóbaros y los isótonos, ¿no? ¿Ya? Comenzaremos a analizar qué son los isótopos, ¿ya? Se van a acordar de esto, ¿no? Isótopos de la P, ¿no? Iso igual número de P protones, ¿no? ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, dice, ¿no? ¿Qué era el número atómico? Era Z, ¿no? Y era este, ¿no? Y para nosotros, ¿qué representaba el número atómico Z? Era igual al número de protones, ¿no? Entonces, tienen igual número atómico Z, ¿no? Por lo tanto, tienen el mismo número de protones.
¿no? Pero tienen diferente número de masa, dice, ¿no? Entonces analizamos a los isótopos de carbón, ¿no? Tienen el mismo número atómico Z, ¿no? Dos isótopos, pero tienen diferente número de masa, carbono 12, carbono 13, inclusive hay el carbono 14, ¿no? Carbono con masa 14. ¿No? Entonces los isótopos en el núcleo tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, dicen, ¿no? Por eso tienen diferente número de masa, ¿no? Al principio Dalton creía que solo existían puro carbonos 12 y carbono 6, ¿no? Pero con el tiempo han ido determinando que existen, ¿no?, otros tipos de carbones que no son tan abundantes en la naturaleza, pero que sí tienen características diferentes, ¿no?, como el número de masa. ¿Ya? Entonces, para nosotros, isótopos son átomos de un mismo elemento que tiene el mismo número atómico Z, pero diferente número de masa, ¿ya? Esos son los isótopos, ¿ya? Otro ejemplo de isótopo es el isótopo del hidrógeno. El hidrógeno había existido en 3 tipos de átomos de hidrógeno, ¿no? Con mismo número atómico. Ingeniero, Z. disculpe, no está compartiendo pantalla. Ya, algo pasó. Entonces estábamos hablando de los isótopos, ¿ya? Los isótopos, les había dicho que son átomos de un mismo elemento, o sea, del mismo elemento, que tienen mismo número atómico Z, pero diferente número de masa, ¿ya? Entonces, si tienen mismo número atómico, habíamos dicho que el número atómico representa el número de protones, ¿no? Entonces tienen mismo número de protones, pero diferente número de masa, ¿no? O sea, diferente número de neutrones, ¿no? Porque el número de masa es protones más neutrones. Por ejemplo, en este carbono 12, si yo tengo 6 protones, ¿cuántos neutrones tendré? Tengo que tener 6 neutrones, ¿ya? Y en este carbono 13, tengo 6 protones, si el número de masa es 13, tendría que tener 7 neutrones, ¿no? Otro isótopo también conocido es el isótopo del hidrógeno, ¿no? Que tiene 3 isótopos, ¿no? El protio, el deuterio y el tritio, ¿no? 3 isótopos de hidrógeno, que habíamos dicho que los isótopos tienen el mismo número de protones, o sea que van a tener el mismo número atómico Z en la parte de abajo, igualitos, pero en la parte de arriba va a cambiar, porque tienen diferente número de masa. Entonces tiene número de masa 1 el protio, el deuterio tiene número de masa 2 y el tritio tiene el número de masa 3, ¿no? Esto nos ayuda a comprender el concepto de isótopos, ¿no? Y que existen en la naturaleza, ¿ya? ¿Se entiende la parte de isótopos? ¿Ya? Entonces pasaremos a lo que son los isóbaros, ¿no? Los isóbaros son átomos de elementos diferentes, ¿ya? Que poseen igual número de masa, pero diferente número atómico, ¿no? Habíamos dicho que en el otro sus zetas eran iguales, ¿no? En este caso ya no, miren las zetas, por ejemplo, de estos dos átomos, un átomo de calcio y un átomo de argón, son diferentes, ¿no? Pero sus números de masa, coincidentemente, son iguales, ¿no? Entonces, si el número de masa es igual, para nosotros va a ser un isóbaro, ¿no? Entonces, el calcio 40 y el argón 40 habían sido, entre estos dos átomos, habían sido isóbaros, porque tienen el mismo número de masa, ¿no? Entonces son isóbaros, ¿no? Pero diferente número atómico, ¿no? Aquí el número atómico Z es 18 y el número atómico del calcio es 20, ¿no? No afecta, con tal que su número de masa sean iguales, son isóbaros, ¿ya? Isóbaros. Luego tenemos a los isótonos.
Los isótonos son átomos de diferentes elementos, dicen, ¿no? Que poseen igual número de neutrones. Por favor, esto lo van a cambiar, ¿ya? No es electrones. Tienen isótonos, iso igual número de neutrones, ¿ya? Aquí son neutrones. Esto aquí está mal, ¿ya? Tienen igual número de neutrones, ¿no? Ya. Entonces se entiende que los isótonos tienen mismo número de neutrones. Analizaremos, ¿ya? Por ejemplo, átomos de diferentes elementos, sodio y magnesio, tienen diferente número atómico Z, diferente número de masa. Este tiene 23, este tiene 24. Tienen número atómico Z, este 11, este tiene 12. Tienen diferente su Z y su A, pero tienen igual número de neutrones, ¿no? ¿Cómo se calculan neutrones? Habíamos dicho que este 23 es neutrones más protones. Entonces, si 11 es protones, 23 menos 11 da igual a 12, y es el número de neutrones, ¿no? Y el magnesio tiene 24 de número de masa y 12 de número atómico, ¿no? Protones. Esto era protones más neutrones, 24 menos 12, neutrones nos da 12. Entonces son, el sodio y el magnesio son elementos isótonos, porque se presentan mismo número de neutrones. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Sí, Inge, ¿se entiende? Ya, entonces si se Sí, entiende esto, pasaremos a hacer ejercicios, ¿ya? También tenemos a los sí, ingeniero, se isoeléctricos. entiende. Lo vamos a anotar a los isoeléctricos, ¿no? Isoeléctricos, ¿qué nos dice? ¿Cuándo los dos elementos son isoeléctricos? Cuando tienen el mismo número de electrones, se van a acordar, ¿ya? Los isoeléctricos. O sea, puede ser cualquier elemento de cualquier sustancia, pero que tengan el mismo número de electrones, ¿ya? Isoeléctricos. Y también los isoeléctricos. Entonces haremos ejercicios un ratito, por favor. ¿Han podido hacer su práctica de química de esta semana?
Se ven los ejercicios claramente, se pueden leer. Pueden ver mi pantalla, pueden ver la pizarra. Hola, hola. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Pueden ver mi pantalla? Hola, hola.
Hola, hola. ¿Me escuchan?